noches, mis amigos. Bienvenidos a La Otra Realidad. Soy Andrew Álvarez y hoy estamos a viernes 2 de octubre del año 2020. Una vez más, gracias por compartir con nosotros. Hoy tendremos una edición especial de La Otra Realidad, es decir, va a ser un poco más corta debido a que estamos mañana precisamente en nuestra conferencia que vamos a presentar para ustedes, nuestra segunda conferencia online, Complot, y pues tenemos que hacer muchísimos ajustes todavía y trabajo para que, como siempre, estas conferencias didácticas sean directas y tengan el mayor o la mayor cantidad de información disponible para todos ustedes. Nuestros amigos foristas, recuerden que ya pueden conectarse desde ya en nuestra plataforma Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Ahí está la plataforma de nuestra conferencia Complot. Así que todos los caminos conducen allá. Mañana, sábado 3 de octubre a las 8 de la noche. Ya está la cita con nosotros, los esperamos. Definitivamente van a poder ver mucho más allá de lo aparente. Bueno, noticia de lo que está pasando en el mundo, definitivamente muchas cosas, y la noticia que más impactó esta mañana, en la madrugada en los Estados Unidos, fue la admisión del presidente Donald Trump de que se contagió él y su esposa, Melania, con el coronavirus 19. Caramba, y esto pues, qué sé yo, es como un sarcasmo de la vida, ¿no? Una persona que ha dicho públicamente que se ha burlado muchas veces de las mascarillas, que inclusive en el pasado debate, dígame si es o no es así, se burló de las mascarillas que utilizaba Joe Biden, así que el tiro le salió por la culata por aquello de. Pero hay gente que sospecha que tal vez esta es de las muchas estrategias que tiene obviamente en su caja de sorpresa el presidente Trump o en su sombrero de mago, donde aparentemente pues lo que no sabe se lo inventa, y algunos sospechan de que esto pudiese ser una estrategia de Trump una vez más. Yo no lo sé. La realidad es que jugarse ese tipo de maroma, ese tipo de situaciones, pues es un poco riesgoso que usted se ponga a indicar que está infectado, que está enfermo y que luego no lo está. Lo que sí se dice oficialmente es que ha tenido síntomas leves originalmente del COVID-19 y que por eso estará 14, 15 días en cuarentena, tanto él como su señora esposa, Melania Trump. Así que veremos a ver, estas son las cosas. Ya anteriormente Boris Johnson, hace meses atrás, allá en Gran Bretaña, ¿no? Se había infectado. Bolsonaro en Brasil, aunque alegadamente fue sumamente leve. Vicepresidente de alguna de las repúblicas de Latinoamérica, como 2 o 3 vicepresidentes que se enfermaron, inclusive miembros del gabinete, del alto gabinete de Irán y muchos otros. Es decir, ha habido políticos de primer orden que se han infectado con el COVID-19, así que esa teoría de que los que mandan no se enferman porque esto es una falsa bandera, se cayó una vez más por allá, por el sifón. Hay que ver más allá de lo aparente y no podemos inventar lo que no se sabe. Hay mucha gente con la cabeza llena de paja y cuando esta se incendia, se quema, se le quema el coco. Bueno, a lo que vamos, hablando seriamente ya, tocando otros asuntos interesantes y recordándole que mañana, como he dicho hace un momento, Complot a las 8 de la noche, la plataforma, te puedes suscribir ahora mismo, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, ahí está la plataforma para esta conferencia online que vamos a tener este sábado. Bueno, a lo que vamos, cosas que están pasando. Bueno, continúa el conflicto precisamente fronterizo entre Azerbaiyán y Armenia. Esta es una situación que se ha complicado muchísimo. Hemos visto, como mencioné precisamente ayer, pensando en voz alta, cómo ya hay alta tecnología utilizándose por ambos bandos, cómo hay países que están apoyando. Por ejemplo, a Azerbaiyán lo está apoyando 2 países, particularmente 2 países que voy a mencionar en algún momento y también las dificultades que hay entre ellos. Uno es Turquía, que desde el día 1 dice que está apoyando obviamente a Azerbaiyán. Por otro lado, ahora aparece Israel, es decir, Armenia acusa al gobierno de Israel de estar dándole equipo también y armando precisamente con tecnología moderna al ejército de Azerbaiyán. Y por otro lado, precisamente Erdogan ayer estaba dando un discurso allá en Ankara, que es la capital obviamente de Turquía, a sus legisladores, a todo el mundo, y lo primero que dice es que Jerusalén le pertenece a Turquía. Por ahí empezamos con una brecha. 2 países que están apoyando un tercero en un conflicto, ¿no?, contra otro, pues entre ellos definitivamente no solamente siempre ha habido problemas, sino que en estos momentos en que yo le hablo a ustedes, Erdogan, que es el presidente de Turquía, indica que Israel le pertenece a ellos y luego lo ratifica a través de un Twitter. No es únicamente que lo dijo allí, lo puedan citar, lo ratificó. Porque desde el punto de vista de Erdogan, por 400 años el Imperio Otomano dominó Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, todos esos territorios palestinos, y que ellos, en la actualidad, su gobierno, y él en particular, apoyan el movimiento palestino dentro, obviamente, de Israel. Por ende, esto definitivamente abre una brecha
mucho más grande de la que había. Esto pone a la defensiva al gobierno de Netanyahu, al gobierno israelita, y la situación nuevamente dentro de la OTAN siempre con Turquía es difícil, aunque hay que señalar que lógicamente Israel no es parte de la OTAN, está fuera del territorio, fuera de la zona y nunca ha sido invitado para que la integre, pero definitivamente es un gran aliado de los Estados Unidos, por no decir su mejor aliado en el área Oriente Medio, que es Israel. Así que todas estas cosas se van sumando y sumando y sumando, aunque ayer mencioné, por ejemplo, que la OTAN había o está mediando entre Grecia y Turquía precisamente para el conflicto que había en el mar oriental del Mediterráneo, ¿no? Lo que antes era el Egeo, en esa región del Mediterráneo oriental, porque como sabemos hace ya semanas, más de mes y medio, que hay una serie de conflictos que ha amenazado con utilizar armas navales, armas aéreas, etcétera, entre estos dos países, entre Turquía y Grecia, debido a que ambos reclaman esa zona, una franja que hay donde hay recursos naturales submarinos. O sea, todo esto es parte de la complejidad de lo que está pasando en el mundo y quiero que usted entienda esto de la mejor manera posible. Cada día que pasa, no solamente la economía mundial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mercado internacional, tanto de energía como de recursos, se sigue reduciendo. Me explico. Todos los países se endeudan más, pero todos los países tienen menos recursos para poder pagar su deuda o para poder sostener su producción económica y, lógicamente, pues poder tener, ¿no?, inversiones y tener crecimiento y poder desarrollarse dentro de un mundo tan competitivo como el actual y dentro de ese llamado nuevo orden de globalización. Ahora, como los recursos son finitos en todo el planeta, o sea, el planeta, en esa esfera, ahí hay lo que hay, no hay más. Por eso es que se planifica en el futuro poder hacer misiones espaciales y poder explotar asteroides, colonizar Marte, tener bases en la Luna para la minería, etcétera. Es decir, el ser humano tiene que expandirse por el sistema solar porque mientras siga creciendo la humanidad y haya más requerimientos de energías, de materiales, de recursos, etcétera, etcétera, pues definitivamente será imposible sostener la humanidad, nuestra civilización en desarrollo aquí en este planeta. Por ende, pues ¿qué es lo que hay? Pues el paso, obviamente, a la exploración y la conquista espacial. Ese es el porqué del porqué, no otra cosa, si buscar vida extraterrestre, qué sé yo, de que si unas vacaciones en Saturno, en sus lunas, a nadie le importa eso. La realidad es que aquí esta es una cuestión de recursos, es una cuestión económica, ¿no? Es una cuestión de poder planificar cuál va a ser el futuro de cada nación dentro de los límites que tenemos territoriales en nuestro planeta y de los recursos finitos que se agotan. Y el mal manejo de estos recursos, la mala administración de ellos, pues nos lleva todavía mucho más abajo en el hoyo. ¿Entendido eso? Que no es tan complicado, no hay que hacer una tesis allá en Brown University ni en Harvard, pues entonces podemos entender el porqué del porqué. Muchos de estos países están haciendo ¿qué? Reclamos territoriales. ¿Por qué? Porque los recursos que tienen, como acabo de decir hace un momento, son limitados y su población sigue creciendo, sus intereses también. Obviamente hay una competencia económica a nivel mundial, ¿no?, en toda esta situación de la economía internacional y de los mercados que juegan y las bolsas de valores. Por ende, todo el mundo tiene que mantenerse en un estatus específico. Porque si tú bajas de ese estatus, te somete a una potencia más rica y más poderosa que tú. Lo entendemos. Y eso ha pasado así siempre. Los grandes abusan de los pequeños, ¿no?, los ricos de los pobres. Es elemental, pues por ende. Todos estos países quieren mantener un nivel de riqueza donde puedan ellos negociar. Y los que no tienen ese nivel de riqueza, ejemplo clásico, Corea del Norte, pues buscan entonces armas de destrucción masiva que los mantenga al nivel de negociación, de que no me vayan a pasar por arriba, de que no me aplasten, de que me teman sobre todo. Y de hecho los emperadores y los reyes siempre han decidido eso, sobre que te quieran o te admiren, que te teman. Después, si te quieren admirar, pues eso viene por añadidura. Pero esa es parte, ¿no?, de toda la ecuación de lo que estamos aquí tratando de explicar. La situación de Turquía, una vez más, habla sobre Jerusalén, la reclama Erdogan. Lógicamente a Israel esto no lo simpatiza, ni siquiera a los Estados Unidos. Y recuerde usted que desde la época de Obama, cuando se dio la intentona de golpe contra el presidente turco, Erdogan, desde ahí empezaron a deteriorarse gravemente las relaciones entre Estados Unidos y Turquía. Y hay que señalar que aunque uno pueda criticar a Trump por muchas razones, por muchas situaciones que son verdad todas, ninguna de ellas es exagerada porque el individuo es un personaje y obviamente no tiene pinta ni palabra de hombre de Estado, pero lo que sí hay que señalar es que en la época de Obama hubo muchos incidentes internacionales que agravaron las relaciones internacionales de Estados Unidos, comenzando por Rusia, sus relaciones con Rusia, tenga razón o no tenga razón Obama. Ahí empezaron a deteriorarse rápidamente en los últimos 2 años de su segundo cuatrenio. Con Francia tuvimos problemas también por el espionaje que continuamente la CIA tenía sobre el presidente de Francia y sus dirigentes. Con Alemania, obviamente, por estar interceptando los teléfonos y estar
espiando precisamente a Angela Merkel, y así podrá usted buscar, por darle estos pequeños ejemplos someramente, un sinnúmero más de incidentes que fueron deteriorando las relaciones de colaboración interna, o las que algunos llaman de las líneas que pueden ser más secretas entre los países que han sido aliados por tanto tiempo. Luego, tiene usted entonces ahora a Trump con ese carácter explosivo, con esa cabeza que usted no sabe en qué está pensando cuando hace las cosas, y esto ha traído definitivamente pues un mal gusto, un mal sabor con muchos de sus aliados, cosas que se están dando desde el día 1 que llegó a Casa Blanca. Y esto se suma a lo que ya venía anteriormente con la administración Obama. O sea, esto hay que verlo en una perspectiva más amplia. Esto no es tan simple, tan fácil como para despachármelo aquí, yo qué sé yo, en 5 o 10 minutos. Pero por lo menos le puedo dar, ¿no?, como dicen en buen español, los highlights, los puntos neurálgicos, las cosas que puedan ser correlacionadas a esto. Importante, surge esta cuestión, obviamente sigue este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. La tecnología que se ve es tecnología de fabricación tanto rusa como estadounidense, equipos israelitas también, equipos, como hemos dicho, que está dando Turquía, dinero que Turquía está dando en este conflicto. Hemos visto la destrucción de tanques, de drones, de helicópteros, de aviones, muertes de civiles. Y recuerde que esto no empezó ahora, este tal vez es el tercer gran incidente que se da de estos países luego que se disolvió la Unión Soviética, porque tanto Armenia como Azerbaiyán eran parte de la antigua Unión Soviética. Y en ese proceso que se dio, y esto lo expliqué ayer brevemente, cuando hablé en unos instantes también de la llamada Revolución de los Colores en Europa Oriental, y cómo fueron haciéndose más demócratas, democratizándose todas estas repúblicas en un momento dado, y cómo llegó a estos países también, ¿no? Y esos son efectos que se han dado, ¿no?, de cambio sociopolítico profundo en esas regiones del mundo donde todavía hay una serie, ¿no?, de contradicciones que van a sostenerse, que se heredan desde la época soviética. Pero bueno, para allanar el camino, simple y llanamente, el primer conflicto entre esta gente realmente sucedió de 1988 a 1994. 30.000 personas murieron en los intercambios de fuego, en metralla, de combate, entre fuerzas de un país y el otro. Allá para 1988 hasta el año 94. 30.000 muertos. Luego, hace unos pocos años atrás, unos 4 años atrás, en el 2016, nuevamente hubo intercambio de fuego en esta frontera, en este territorio de Nagorno-Karabaj, que es lo que se está discutiendo, donde la mayor parte de la población es armenia, pero aún así está en el territorio de Azerbaiyán. Recuerde usted lo que pasó con Crimea, ¿no?, que era parte de Ucrania y que la Federación Rusa se apropió de ella usando una serie de tecnicismos y que alegadamente consultando y que a la gente de Crimea, bla, 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 y todo eso, y mareó a medio mundo. ¿Y qué pasó? Pues se quedó con Crimea porque es importante para la flota de guerra ¿de quién? De Rusia, para entrar en el Mar Negro, para moverse hacia el Mar Mediterráneo. Ahí están. Ahí era durante la Unión Soviética y Rusia necesitaba nuevamente esa posición estratégica. Por eso fue que se hizo todo esto y se llevó a cabo desde guerra electrónica hasta obviamente sublevaciones dentro de esa región de Ucrania, allá en Crimea, despierta durmiente. Hay que ver más allá de lo aparente. Pues bien, definitivamente en el 2016 120 muertos en los intercambios que hubo y ahora ya estamos cerca de los 120 muertos y siguen contando, porque definitivamente esto no se va a resolver de aquí a mañana. Ya mencioné ayer, pensando en voz alta, ayer jueves precisamente, de que tanto Macron, que es el presidente de Francia, como Putin de Rusia, como Donald Trump de Estados Unidos, estaban tratando, ¿no?, de mediar de alguna forma o manera para que hubiese un cese al fuego, mientras, como dije, Turquía e Israel, obviamente apoyando a Azerbaiyán en todo este conflicto, mientras ahora pues aparentemente surge un enfrentamiento entre el gobierno turco y el gobierno de Israel por la cuestión de Jerusalén y la situación de los palestinos. Cosas interesantes pasando en el mundo. Bueno, aparte de todo eso, en esta versión corta que tenemos acá de la otra realidad, que no se vayan algunos de los temas interesantes, pues también algo que he mencionado esta semana son las sanciones que acaba de poner la Unión Europea contra Bielorrusia. Ya usted sabe la situación de Bielorrusia y los arrestos que están ocurriendo allí, la falta de respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles, la imposición a la fuerza precisamente sobre cualquier oposición política que pueda haber y la cantidad obviamente de intelectuales y de políticos de la oposición que están abandonando este país por miedo a su seguridad, ¿no?, por las amenazas que el Estado y la fuerza secreta del Estado, que como he dicho es lo que queda, un rezago de la antigua KGB soviética allá en Bielorrusia, que también era una de esas repúblicas que perteneció a la Unión Soviética en su mejor momento. Ahora, por otro lado, también una denuncia
a nivel de este ámbito internacional, de Venezuela. El gobierno de Venezuela se queja nuevamente de que Estados Unidos tiene sus destructores cerca de sus costas. Bueno, a 16.1 millas de la costa de Venezuela, esos son aguas internacionales todavía, aunque están ahí rayando, como dicen, en la línea fronteriza, en la guardarraya. Pero Venezuela dice que esto es para tratar de amedrentar, para tratar de intimidar y una provocación a las fuerzas venezolanas que está llevando a cabo la Marina de Guerra de los Estados Unidos en ese sector. Estados Unidos dice que esto es parte de un proyecto, de un programa que tiene la Marina y otras fuerzas, incluyendo el Coast Guard o la Guardia Costanera, para la vigilancia del tráfico de drogas en la región. Es decir, tratar de neutralizar la droga que baja por Venezuela desde Colombia, desde Bolivia, la cocaína y otras sustancias más que puedan viajar por ahí en un puente que llega a Centroamérica, otro que llega a las Antillas del Caribe, etcétera, etcétera. Esa es la excusa que ha dado obviamente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, mientras Venezuela dice que no, que esto es obviamente nuevamente para tratar ¿no? de intimidarlos, para tratar de provocar una situación internacional. Bueno, ambas cosas podrían ser. Por otro lado, nuevamente, regresando somera o ligeramente, rápidamente, como decimos nosotros, allá al Oriente Medio, Al-Assad, el presidente de Siria, nuevamente acaba de pronunciarse y dice que tan pronto se resuelva el último problema en Idlib, ¿no? Que es el último emporio que puedan tener allí el Estado Islámico o los grupos que todavía luchan contra las fuerzas sirias. Es la última región, Idlib, donde todavía están, que una vez sea tomado completamente Idlib, que ellos esperan que antes del próximo mes de noviembre ya ellos hayan podido someter completamente a las fuerzas rebeldes en esa región, que para la Navidad cristiana, es decir, para la Navidad de Occidente, ellos esperan que Estados Unidos y Turquía hayan abandonado su territorio. Y me explico brevemente, van a sacar del territorio, según dice Assad, a las buenas o a las malas, a las tropas de Estados Unidos y a las tropas turcas que están invadiendo ilegalmente el territorio soberano de Siria. Eso dice Al-Assad. Lo mencionó ayer, lo ha dicho ya más de una docena de veces. Vamos a ver qué sucede con esto, porque definitivamente si usted se da cuenta y da una visión ¿no? periferial de todo lo que pasa en nuestro mundo, aquí hay conflicto en las cuatro esquinas del mundo. Y nuevamente aquí estoy siendo bien somero, no estoy tocando por detalle país por país, región por región, porque es imposible, ¿no? Como dije ayer, no somos omnipresentes ni podemos saberlo todo, no podemos verlo todo, nadie lo puede hacer. Así que importante que le demos seguimiento a eso. Vamos a ir a una breve pausa, cuando regresemos estaremos con el ingeniero Orlando Pla y otras cosas que hay aquí precisamente que quiero tocar con ustedes, así que sabes que llévatela, pégala, Puerto Rico.